leemos es el capítulo número 18 del Evangelio según San Lucas. Capítulo número 18 del Evangelio según San Lucas. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo número 18 del Evangelio según San Lucas. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Leo una vez más, versículo número 1, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse. Aleluya. Gloria a Dios. Queridos hermanos, como hemos leído la Escritura, la misma enseñanza que el Señor nos da está relacionada, como dice aquí, con la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sobre esa misma verdad que el Señor enseñara, queremos nosotros reparar esta mañana sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Debemos orar siempre y no desmayar. En primer lugar, no podemos separar definitivamente la oración de la vida misma, de las condiciones de la vida que rodean a cada uno de nosotros, las propias circunstancias, las propias condiciones. Generalmente son condiciones que en un sentido aprietan, atormentan, en un sentido desestabilizan o pretenden desestabilizar la vida del hombre. Es decir, que es algo muy propio, que en el Dios de misericordia, en el Dios de gloria, se abra como un canal de esperanza para la vida, hermano, del hombre que sufre y que ha de encontrar y encuentra una serie de situaciones difíciles en su vida. Nosotros definitivamente sabemos que la vida esta, más los que han vivido más o hemos vivido más, sabemos que cada día tiene su propio afán, su propia lucha, y como que la vida se va paliando, se va, hermano, venciendo sobre ciertos obstáculos, pero generalmente tarde o temprano hay unos obstáculos más difíciles que otros, y unos más difíciles que otros, unos más fáciles que otros, y la vida pareciera estar llena de circunstancias
en algún sentido desagradables. Todos nosotros enfrentamos eso. Y es lo mismo que aquí se narra. Una mujer asediada por el adversario. Una mujer acosada, asediada por el adversario. Ahora es lo mismo que nosotros enfrentamos en la vida. Una vida asediada, perseguida por el adversario. Pareciera que ahí es donde nosotros estamos todo el tiempo, como ya lo dije, golpeando, siendo golpeados. Viene una situación, viene otra, salimos de una, entramos a otra, y así pareciera que nos vamos enfrentando a esta vida. Ahora es ahí donde, como dije, Dios ha provisto un conducto de misericordia, en donde, hermanos, nos invita. ¿A qué nos invita? ¿A qué nos invita? A orar o a poner delante de Él nuestras aflicciones, nuestras inquietudes, nuestras penas, nuestros dolores. Porque precisamente cuando Él da esta parábola haciendo ver las aflicciones de esta mujer, inmediatamente Él ya nos había anticipado, donde dice: pero esta parábola dio para que nosotros aprendiéramos que es necesario orar siempre y no desmayar. Es decir, que abre el Señor un canal por el cual nosotros en nuestra aflicción podemos venir, hablar, descargar nuestras inquietudes y ponerlas delante de Él, hermanos, a sabiendas que la misericordia del Señor es alta como los cielos y Él operará a favor de nuestra vida. Sin embargo, hay un elemento que se menciona en el final, en el versículo número 8, hay un elemento ahí, que aunque se insiste en orar, y se dice, hermanos, que debemos orar siempre y no desmayar, se anticipa un elemento en el final del verso 8. ¿Cuál es ese elemento? ¿Cuál es? La fe, correctamente, la fe. Porque dice el verso 8, el verso número 8 dice: os digo que le hará justicia. Pero luego dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Es decir, que cuando, hermanos, nosotros nos enfrentamos a estos días finales, cuando el Hijo del Hombre está a punto de venir, pareciera que lo menos que nosotros hacemos es orar. Pareciera que lo menos que nosotros hacemos es orar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no hay tiempo, porque no tenemos aflicciones o luchas. No, sino porque el primer elemento pareciera irse empalideciendo, ausentándose, de tal manera que pareciera que nuestra fe ya no es una fe que, hermanos, posesiona o se posesiona de aquellas promesas que Dios ha dado a la vida de los hombres. El Señor, hermanos, hace esta pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, cuando las circunstancias ya finales de la vida se estén dando, el hombre estará en su mismo vigor, o estará en aquellos niveles de confiar y de esperar en Dios. ¿Qué es más fácil hoy día? Si uno tiene una necesidad, ¿qué es lo que es más fácil? ¿Qué es lo que hace uno generalmente cuando tiene una necesidad? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace uno cuando tiene una necesidad? Lo más común que uno hace. ¿Ah? Es pensar en un elemento que está relacionado con nosotros. Si fuera el papá, la mamá, la suegra, el suegro, el tío, el amigo. Es decir, que uno lo primero que piensa cuando hay una situación es actuar de una manera que está dentro del marco mismo de, hermanos, del mundo y de las circunstancias que nos rodean.
Si por ejemplo, si uno inmediatamente se hiere, se sufre o enfrenta una situación, lo que viene a la mente es: llamen a fulano, llamen a sutano, llévenme donde fulano, llévenme aquí, hagan allá. Es decir, que se piensa en el nivel mismo humano. ¿Por qué? Porque ha venido, hermanos, como dije, la fe en deterioro. Es decir, que hoy el más bien visto, óigame bien, hermano, trate de atender. Estamos en un mundo donde más bien la fe se deteriora y donde es más bien visto el que como que sabe salir de sus circunstancias por sí mismo, y no aquel que dice: no, yo no me voy a mover de aquí, voy a confiar en Dios y me voy a rodear. Le dice: no seas haragán, salí, hombre, a ver cómo resolver la situación. No digas que te vas a encerrar a clamarle a Dios, porque es más bien visto el orgullo humano o la fuerza humana que pretende salir de una situación, que lo que realmente, hermanos, pudiera ser una dependencia de fe en el Señor. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? La mayoría de si usted tiene un problema, corre a un préstamo, a ver quién le presta, a ver quién le da, a ver quién nos ayuda. Eso es lo que más comúnmente se hace. Si no tenemos hoy, vamos a buscar a alguien. ¿Pero por qué? ¿Será que el canal de Dios, la línea de Dios, desde su gloria y su trono de gloria hacia la vida del hombre, ha sufrido algún desgaste, ha sufrido alguna interrupción? No, la Biblia dice que el Señor no varía en su carácter, en su esencia, no varía, Él es el mismo. Entonces lo que ha ocurrido es lo que dice el final del verso 8, que a medida que el tiempo avanza, la fe se ha debilitado y los argumentos de la falsamente llamada ciencia se han acrecentado, para aparentemente ser la solución a todo conflicto y a toda situación que el hombre enfrenta. Ahora, cuando nosotros esperamos recibir del cielo el auxilio, nosotros debemos hermanos, de retomar la verdad de Dios. Es la verdad que aquí se nos anuncia. La necesidad de orar siempre, de orar. Les hago una pregunta: ¿cuántos tienen alguna necesidad esta mañana? Muy pocos, solo unos 4. ¿Cuántos tienen alguna petición ahí pendiente en su corazón? ¿Y cuántos oraron esta mañana? Oraron su hora. Estuvieron con el Señor unos sus 15 minutos, unos sus 10 minutos. Se vinieron orando en el camino, en el bus, ahí ustedes solos, Señor, ayúdenme, y moviendo los labios. O están pidiendo por la necesidad de otro hermano. O sencillamente nosotros hemos olvidado, hermanos, el llamado del Señor para que nosotros utilicemos la vía de auxilio y de misericordia que viene del cielo. La Biblia dice que la misericordia del Señor es alta como los cielos. Nosotros debiéramos de frecuentar ese canal divino continuamente. ¿Pero por qué no se usa? Porque se perdió la fe, se perdió la confianza, se perdió absolutamente la confianza en Dios. Hermanos, lo que este libro enseña, no solamente enseña sobre el haber perdido la confianza en el Señor, debido a la poca práctica que los que nos rodean tienen en relación a el uso del conducto y del canal hacia Dios. Nosotros también nos hemos visto afectados en ello, de tal manera que hemos abandonado eso. Si ustedes tuvieran una necesidad ahorita, sea económica, o sea, ¿a dónde irían? ¿A dónde irían? Si ustedes tuvieran una necesidad, una aflicción, ¿a dónde irían? ¿Qué harían? Hay personas que dicen: yo me iría del país inmediatamente, y yo correría a fulano, yo iría a ver a dónde me rebusco y consigo. Claro, esa es la manera humana de hacer las cosas.
Y pareciera que ese es el problema, que cuando nosotros estamos actuando por nosotros mismos, pareciera que nosotros hemos abandonado la confianza en Dios. Hermanos, nuestro Dios supo resolver las diferentes situaciones que sus siervos y que su pueblo atravesó a través de toda la historia. Nuestro Dios supo resolver casos de muerte, casos de enfermedad, casos de pobreza, casos de hambre, casos de sed, casos de amenaza del enemigo. Él lo pudo hacer todo y resolver todo. Nuestro Dios es el mismo Dios. Nosotros hemos sido injertados en la oliva verdadera para tener, hermano, el derecho a decirle: Abba, Padre, Señor mío. Es decir, que nos ha sido dada la oportunidad de tener acceso con confianza a la gloria de ese Dios. Nosotros no estamos solos. Así como en el tiempo de la palabra de Dios, de la historia que nos narra este libro, los hombres dependieron y vivieron y vieron la gloria del Señor cuando ellos utilizaron el clamor a Dios. Nosotros vamos a tener la misma respuesta. Si no es así, este libro estaría errado. Porque aquí dice, hermanos, el Señor dice: no hará justicia a sus escogidos que claman a Él. Dice el verso 7, de día y de noche. Dice: se tardará en responder. Así dice el verso 7 final: se tardará en responder. Os digo que pronto les hará justicia. Es decir, que es un Dios que puede responder. Pero que nosotros hemos sido mal influenciados por el sistema religioso, porque la mayoría de nosotros ya no oramos, la mayoría de nosotros ya no clamamos, porque ya estamos leudados por el sistema. Que el sistema nos ofrece las soluciones que debiéramos buscar solamente en Dios. Solamente en Dios. Solamente en Dios. Ahí debíamos de buscar las soluciones. Pero como hemos perdido la fe, la confianza en Él, entonces nosotros ahora nos vemos desprovistos. Y a veces llegamos, hermano, al extremo, donde llegamos a pensar que nuestra vida no vale nada, porque nadie nos ama, todos nos abandonan. Y peor si uno llega a la tercera edad. Si uno llega y rebasa la tercera edad, cuando ya los hijos crecieron, se fueron y se quedan los ancianos solos. Ay, hermanos, ahí ellos sienten que no valen pero ni medio centavo. ¿Por qué? Porque nadie les hace caso, ningún hombre. Y es ahí donde, ahí en todo lugar y en todo momento, donde nosotros debemos de tener una absoluta dependencia de ese Dios que sabe oír nuestro clamor y que pronto dará y hará justicia a los que claman a Él. El Señor sabe responder. Nosotros nos fatigamos más de lo que debíamos fatigarnos. Nosotros nos afanamos más de lo que nos afanamos. El apóstol dijo: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, con rogativas, acciones de gracias, sean conocidas. El verso 7 dice y 8 dice: os digo que pronto les responderá, pronto les hará justicia. Cuando uno descubre, hermano, la grandeza de su Dios, la vida es lo más glorioso que pudiera ser, porque uno sabe que tiene una dependencia, un rey, un proveedor, un ser que auxilia la vida del hombre, y que en medio de todas y cada una de las circunstancias que tenemos que cruzar en esta tierra, nosotros no estamos solos, sino hay un Dios que vela por nosotros. El primer elemento, entonces, ¿cuál es? Para orar, ¿cuál es? ¿Cuál es?
La fe, la fe, la fe. Creer, 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 creer que Dios todavía puede obrar. Y ya les mencioné, lo mencioné hace unos días, pero de aquel príncipe en cuyo brazo se apoyaba el rey en los días de Eliseo, que Eliseo dijo: mañana se termina el cerco, mañana el enemigo se va, mañana todo bajará de precio. ¿Y saben qué contestó el príncipe en cuyo brazo se apoyaba el rey? Dijo: aunque Dios hiciera ventanas en los cielos, esto que dice el profeta sería, hermano, es imposible. Es decir, que el mismo príncipe en cuyo brazo se apoyaba el rey era un incrédulo. Era un incrédulo. Y Eliseo le dijo: tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Por incrédulo, por incrédulo. Y en efecto, la respuesta del Señor llegó a favor de su pueblo, como esta mañana. Y yo confío que de la misma manera la respuesta del Señor llegará a su vida para darle solución y amparo. Solo creer. Solo creer. Y aunque el sistema se haya engrandecido y la ciencia se haya multiplicado, y aunque los hombres parecieran manejar las circunstancias a su voluntad, todavía hay uno que está sobre ellos. Todavía hay uno que maneja todas las cosas. En la escritura dice: en la mano del Señor está el corazón del rey, y lo inclina para acá o lo inclina para allá, lo inclina para allá o lo inclina para allá. En las manos del Señor está el corazón y la voluntad de los hombres. En la mano del Señor está el dar y el abatir, el prosperar o el abatir, el dar la vida o matar, el herir o el matar, el sanar. Todo está en las manos del Señor. A quien Él quiere le da, y a quien Él quiere no le da. Entonces Él ha abierto el camino. Y esa es la enseñanza de orar siempre y no desmayar. Pero se anticipa el hecho de la fe previa para utilizar el camino para la obtención de los beneficios celestiales. ¿Se acuerdan ustedes? Ya voy a terminar. Pero ¿se acuerdan ustedes cuando la Biblia dice que, hermanos, Daniel y sus compañeros dijeron que no se contaminarían con la ración del rey? Y le dijo Daniel: probadnos 10 días. Probadnos 10 días. Y si nuestra dependencia de Dios no es mejor que la dependencia del rey, entonces vamos a hartarnos lo que el rey quiere. Pero ahí lo que demostró Daniel era que tener dependencia de Dios era más saludable, más bendición que una dependencia humana. ¿Por qué no? Ustedes que están ahí todos afligidos, que están en un trámite, que no sale, que no sé qué, que les dijeron que vengan el jueves, que el jueves le dicen que vengan el martes, que el martes le dicen que vengan la otra semana, que no sé qué, que no hay cita, que vengan el otro mes, que los tienen locos, hermano, esperando que los hombres decidan. ¿Por qué no prueban 10 días? Pero 10 días, ¿cómo? ¿Cómo? Orando, claro, así debía de ser. 10 días orando, 10 días orando y rogando. 10 días orando sin cesar. 10 días. Hermanos, ¿ustedes creen que el Señor, como dice aquí el verso, el Señor, hermanos, se tardará en responder? Así dice el verso 7, el Señor se tardará en responder. No. Lo que pasa es que muchas veces uno, hermano, no tiene paciencia
o todavía no ha descubierto el camino maravilloso de la oración delante del Dios de los cielos. Y uno se aflige, y uno se exaspera y desespera, y uno no haya qué hacer porque está en ansiedad en lugar de aprender, hermanos, así como hizo Daniel, hacer una diferencia entre la provisión de Dios y el amparo de Dios a lo que los hombres puedan proveer. 10 días. ¿Cuántos de ustedes tienen un problema de dinero? Vengan aquí y vamos a hacer una casa de préstamos. Se van a hundir más, hermanos. ¿Cuántos tienen problemas de pareja, de familia? ¿Cuántos tienen problemas de trabajo? ¿Cuántos tienen problemas, hermano? ¿De qué tipo? No importa. 10 días. Si quieren ayuno sería mejor, pero no necesariamente. Empiece a orar 10 días y desde que va caminando en la calle, y no se distraiga y manténgase ahí. La Biblia habla como segundo elemento aquí que el Señor enseñó esta parábola sobre la necesidad de orar siempre. De orar siempre. ¿Y qué más dice? Y no desmayar. Este es el otro elemento que a nosotros nos flaquea. Porque nosotros, necesidad, no me digan cuál, aquí hay que ver quién tiene más, no quién no tiene. Necesidad todos tenemos. Ahora, si hemos descubierto el canal que nos lleva a la misericordia y a la respuesta divina, que es la oración, entonces debemos de hacerlo siempre sin desmayar. Hermanos, quizás uno de los problemas, bueno, primero es la fe, que la hemos perdido, pero seguido de ese es nuestra debilidad para esperar en Dios. Y es ahí donde nosotros somos llamados, a la luz de la parábola misma. Muy sencilla la parábola. Una mujer estaba siendo asediada por un acreedor. Ella le debía a esa persona, y entonces ella insiste que se le haga justicia con el juez. Va. Hermano, dice que atormentó al juez. Porque no lo dejaba ni a sol ni a sombra. Como dice aquí, Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Día y noche, día y noche. Hermanos, ahí es donde esta mujer de esta parábola no soltó al juez, no lo soltó. La Biblia dice que venía a él diciendo: hazme justicia, y él no quiso por un tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. Es decir, que esta mujer no soltó, hermanos, al juez. No lo soltó. Es algo, una cualidad que muy pocas veces nosotros en realidad, hermanos, aplicamos. Nosotros más bien decimos: Señor, tú sabes mi necesidad, y olvidamos inmediatamente nuestra petición. Pero qué maravilloso cuando uno puede mantenerse ahí, y mantenerse ahí. Parecerá al principio que las cosas van deteriorándose y poniéndose peor, pero y llega el momento cuando el Señor responde a la petición de sus hijos. Solo voy a terminar con esto, recordándoles un ejemplo de la Biblia. Ahí en el libro de los Jueces, aquella porción tan conocida del pueblo de Israel peleando contra la tribu de Benjamín. Y la Biblia habla que, hermanos, decidieron pelear entre sí, la tribu de Benjamín contra Israel, Israel contra la tribu de Benjamín. Y dice la Biblia que entonces el pueblo de Israel unido
fue y consultó a Dios, fue y consultó al Señor y le dijo: Señor, iremos contra nuestros hermanos a pelear, porque ni a ellos les parecía, hermano, en un sentido correcto pelear contra los hermanos. Pero era tal el pecado y la situación que se había hecho en Israel que ameritaba de parte de Dios tomar acciones sobre aquella situación. Y entonces dice la Biblia que consultaron y dijeron: ¿quién subirá el primero a pelear? Y contestó el Señor y dijo: Judá. Y fueron a pelear. Y ese día Benjamín derrotó a Israel. Les mató 20,000, 30,000 hombres. Y Benjamín no sufrió percance alguno. Parecía que el hacer justicia, parecía que el depender de Dios no llevaba, hermanos, al pueblo de Israel a un bienestar, a una estabilidad, sino que su clamor parecía como ser improductivo. Pero eso parecía como el clamor de la viuda ante el juez, que en los primeros momentos dice que el hombre no quería hacerle justicia, pero después el juez dijo: no le haré justicia a esta mujer. Y hermanos, se habla de un personaje aquí en esta parábola, un personaje que ni temía a Dios, ni era justo, ni temía a Dios, pero actúa en base ¿a qué? ¿A qué? A la insistencia y presión que le hacía la mujer. ¿Cuánto más vuestro Padre no hará justicia a los escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Cuánto más? Cuando Él es hermanos, el Rey de justicia, cuando Él es el Rey de misericordia, ¿cómo no hará justicia a los que claman a Él? Hermanos, no perdamos la fe, no dejemos de insistir. Israel perdió la primera batalla, Israel perdió la segunda batalla, Israel consultó a Jehová la tercera vez y Jehová les dio la victoria. Literalmente, la Biblia señala que deshicieron, hermanos, al enemigo, en este caso la tribu de Benjamín. En este caso la Biblia señala que mataron, hermanos, prácticamente a todos. Dios dio una respuesta contundente, extraordinaria, aunque ya el mismo Israel había sido reducido en su ejército. Sin embargo, mantuvieron, hermanos, el clamor a Dios, lo mantuvieron hasta que el Señor hizo justicia en Israel. Ustedes y yo somos escogidos de Dios. Digan amén. No hará justicia a sus escogidos, pero que han aprendido ¿a qué? A clamar. Han aprendido que hay un conducto que se puede utilizar y que cuando se cree y se insiste en esa verdad, Dios es fiel para responder a cada uno de sus hijos. Queridos hermanos, yo no puedo saber exactamente la necesidad de cada uno de los que estamos esta mañana reunidos, o de los que observan este mensaje, escuchan este mensaje. Yo no puedo saber cuál es exactamente la necesidad, pero lo que yo sí sé es que Dios, hermanos, sigue atento a la oración de sus hijos, que Dios sigue esperando que sus hijos se acerquen a Él. Dios oye la oración. En el nombre de Jesús, Dios oye la oración. Y cuando nosotros nos acercamos, podemos esperar. ¿Y saben qué dice este libro sagrado? ¿Saben qué dice? No tenéis porque no pedís. No tenéis porque no pedís. Eso es lo que dice. No tenéis porque no pedís. A ver, rápido, hombre. Ustedes.
No tenéis porque no pedís. Eso es lo que dice. No tenéis porque no pedís. 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 Si nosotros, hermano, nos pusiéramos concentrados en el objetivo de la misma voluntad divina y en el objetivo, hermano, de la gloria de Dios, y nos pusiéramos ahí a clamar y esperar, Dios haría grandes cosas. Pero les voy a contar una historia rápida y con esto es lo último. Hay una iglesia aquí en El Salvador que tiene cultos de oración los viernes y nadie viene. ¿Saben cuál es? Son ustedes. Porque no hemos aprendido el valor de la oración. Se les dice vamos a orar. A las vigilias van algún buen número porque al fin y al cabo pues es un paseo. Iban a ir a ver, a no sé a qué van, pero de todas maneras van. Pero cuando se trata de orar, hermanos, como que se ha perdido esa seguridad. No sé si a veces ustedes han oído esta expresión, pero uno le dice a la gente, ya, ore hermano, ore. Y la gente dice, ya oré hermano. Y nada pasa. Ya oré. Claro, porque él tiene primero, tiene una fe que está en el suelo. Segundo, no tiene una constancia en la oración. Si mi pueblo me hubiera oído a mí, dice la Biblia, si me hubieran buscado a mí y no buscado las fuentes rotas que no retienen agua, otra cosa fuera. Pero no hemos aprendido a usar el conducto de gloria en la oración, sino que lo hemos abandonado. Pero esta mañana nosotros podemos retomar esta enseñanza. Hermanos, no hay imposible para Dios. No hay imposible para Dios. No hay imposible para Dios. Nosotros debemos de esperar en Él, creer en Él, clamar a Él de día y de noche. Cuando ustedes despierten en la madrugada, lo primero que tienen que decir es gloria a Dios, aleluya. Espíritu Santo, gracias que estás conmigo. Oh Padre eterno, Señor, mi vida está en tus manos. Todo el día y toda la noche. Cuando uno vive en esa relación, el rostro a los 10 días le cambia. Y ya no es el mismo rostro así alargado y afligido. Porque hay quienes ya son hermanos afligidos. Ya solo verles la cara, ya sabe uno, estos son hermanos, pero del grupo de los afligidos. De los que no tienen fe. Y de los que no permanecemos en un clamor. Nada hay imposible para el que cree. Y nada hay imposible para Dios. Dios puede cambiar todas las cosas. Dios puede obrar. Dios puede perdonarte. Dios puede, hermanos, limpiar la senda. Dios puede restaurar tu familia. Dios puede cambiar todas las circunstancias. Dios puede hacerlo todo. 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 No debemos dejar de orar. Hay gente que ni para hartarse ora. Se les olvida. Cuánto menos durante el día están invadidos en su mente y su corazón por el sistema. De tal manera que ya nosotros somos, hermano, en un sentido como juguetes de un sistema que nos hace querer depender de él. En lugar de tener una entera y absoluta dependencia del Dios de la gloria. No estamos solos. Podemos confiar en Dios.
y podemos recibir del Señor la respuesta. No haga nada, solo espera en Dios y Dios hará. Algunas personas, y esto es lo último que les digo, en alguna oportunidad, con la medicina recién comprada, a saber qué me pasó en ese momento, yo le dije, bote eso, le dije, bótelo, confía en Dios, con la medicina en la mano, recién comprada, bótela. Por supuesto no le digo a usted que la bote ahora, pero es una acción de fe, creerle a Dios. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sanador. Esperemos en Él, hermanos. Si alguno está apretado, afligido, tenga fe y no deje de clamar. Vamos a orar al Señor, puestos de pie, hermanitos. Aleluya. ¿Cuál es su petición esta mañana? ¿Cuál es su aflicción? Esta mañana vamos a aprovechar para orar con Dios. Cualquiera que fuere, podemos esperar, podemos confiar en el Señor. Piense en cuál es su petición y dejémosla en las manos del Señor. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Yo estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Levante su mano y diga, puedo descansar, puedo descansar, puedo descansar, que su mansión, que a su mansión Cristo me el sol llegara a oscurecer.